Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludan el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les bendecimos por medio de este estudio también que estamos realizando de la Carta de Santiago. La semana pasada ya comenzamos el estudio de esta carta que es de carácter, se le denomina de carácter universal, por el hecho de que no tiene un destinatario específico. O sea, hay en el inicio habla de las tribus dispersas, pero no a una iglesia en particular. Entonces, desde ese punto de vista se le llama una carta universal. No es con un destinatario específico como en el caso de Éfeso, ¿no es cierto?, que estudiamos durante más de un año, sino que es de carácter universal. Ahora bien, Éfeso, Santiago, todas estas epístolas escritas inspiradas por el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, ciertamente constituyen el cuerpo de doctrina. O sea, todas estas escrituras son para nosotros, para el pueblo de Dios. Bueno, la semana pasada comenzamos con una breve introducción en relación principalmente a la autoría de esta carta, que hasta el día de hoy se sigue teniendo algún grado de controversia, pero si pudiéramos nosotros establecer en base a lo que son las evidencias internas de la misma escritura y las evidencias externas, principalmente por medio del historiador Josefo, podemos concluir que esta carta fue escrita por Jacobo, el medio hermano del Señor, que también se relaciona con Judas, el que escribió la carta antes del Apocalipsis, ¿no es cierto?, o que está ordenada antes del Apocalipsis, y que ciertamente ambos eran medios hermanos del Señor. Dimos la explicación lo más profunda posible en relación a la identidad de Jacobo, y nos quedamos nosotros con eso, que al final de cuentas, ¿no es cierto?, si pudiéramos ser más estrictos, le escribió el Espíritu Santo. Que Jacobo no tiene mayor importancia. Sin embargo, para efectos históricos, es bueno que nosotros podamos tener esa información también. Y estamos estudiando solamente el versículo 1 y 2, lo vamos a ver el día de hoy. Capítulo 1 de Santiago, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y agrega: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La verdad que cuando estudiamos Santiago y cuando preparamos este estudio y esta serie de estudios en relación a Santiago, inevitablemente, una vez que comenzamos en el versículo 2, inmediatamente nos encontramos con algo realmente fuerte, produce un impacto, porque cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, si nosotros no tuviésemos la información que sigue a continuación de esa primera oración, podríamos pensar con sumo gozo en función de lo que a nosotros habitualmente nos produce sumo gozo, ¿no es cierto?, que son más bien situaciones que catalogamos nosotros de grandes o buenas, ¿no es cierto?, por sumo gozo cuando te mejores, por sumo gozo cuando te encuentres ese trabajo, y todas estas cosas que son, por supuesto, necesidades reales que nosotros tenemos. Pero lo que impacta acá es que esa expresión, sumo gozo, está relacionado con algo totalmente contrario a lo que es nuestro pensamiento natural y el pensamiento del mundo, ¿no es cierto? Cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, esa frase que viene a continuación, cuando os halléis en diversas pruebas, es lo que marca la inmensa diferencia con la concepción del mundo en relación a aquello que produce gozo. Y no estoy diciendo que nosotros como cristianos no sintamos gozos de aquellas cosas que también, de alguna manera, entre comillas, nos benefician. Lo que estoy diciendo es que acá nos encontramos con una oración sumamente impactante que, al parecer, por ejemplo, todos aquellos que promueven la doctrina, que no, es una doctrina de demonio, ¿no es cierto?, como la prosperidad, ¿qué hacen con esta oración?
que hacen con esta oración cuando se te promete que nunca te vas a enfermar, que nunca esto, que nunca esto, que nunca... ¿Qué pasa con eso? ¿Te das cuenta? Entonces, acá hay un propósito que inmediatamente se deja ver, que es el hecho de que nuestro Señor, nuestro amado Dios, nuestro Padre Celestial, como lo estamos aprendiendo el día miércoles, su propósito principal con nosotros no es nuestra comodidad, sino nuestro carácter. Nuestro carácter. Nuestro tránsito terrenal es sumamente pequeño en espacio de tiempo, aunque a veces nos puede parecer mucho, pero es un punto en la eternidad. Y entonces, en este periodo, en este proceso, nuestro Señor nos deja ver claramente que su propósito con nosotros, su pueblo, sus hijos, es ciertamente el desarrollo de su carácter en nosotros, esa semejanza al carácter de Cristo. Y dentro de ese propósito, las pruebas ocupan un rol fundamental. Si nosotros no somos probados, ciertamente nunca podremos ver realmente la mano de Dios en nuestra vida, en la transformación, que es cuando nosotros reaccionamos, actuamos, vemos, sentimos y vivimos cosas que habitualmente para el mundo resultan en una tragedia, ¿no es cierto? Nosotros podemos absorber aún de eso no solamente una enseñanza, sino que una transformación. Y hermanos, cuando comencé la semana pasada, también les dejé ver muy claramente el hecho de que en ningún sentido estoy yo hablando, digamos, desde una posición inquisitoria hacia ustedes o hacia nosotros, y con el temor de Dios también de que nadie quiere ser necesariamente probado y nadie quiere pasar situaciones difíciles. Eso está en nuestra naturaleza. La aspiración, bajo ningún punto de vista del estudio de esta carta, es que nosotros, o es tratar siquiera de explicar las pruebas, sino que de ayudarnos a pasar las pruebas. Ese es el propósito principal. No podría ni siquiera, por eso es que la semana pasada también hice hincapié en que no debemos nosotros nunca tomar elementos comparativos, ya sea del punto cuantitativo o cualitativo en relación a las pruebas, porque eso es inoficioso y eso nos lleva a una horizontalidad comparativa bastante nociva, donde algunos pueden creer, ¿no es cierto?, o pensar menos del otro en función del tipo de prueba quizás que al otro le toca vivir. Dios nos conoce perfectamente y Él sabe exactamente cuál es la medida del trabajo que Él va a realizar con nosotros. Pero si hay algo que es absolutamente cierto y transversal a todos nosotros, es que vamos a ser probados. Eso sí, ningún hijo e hija de Dios no va a ser probado. La magnitud, el tamaño, la magnitud, la intensidad, la duración de la prueba le pertenece a Dios y nunca, espero, erguirme como alguien que sea capaz de explicar por qué, a ti te está pasando esto, porque no lo sé. Eso no es lo que a mí me corresponde ni a ninguno de nosotros. Por eso es que el propósito es ayudarnos a enfrentar, a pasar, a superar y lo que dice acá, a gozarnos en la prueba. A gozarnos en la prueba. Entendiendo que la expresión gozo no tiene que ver con una alegría fatua o vacía, ¿no es cierto?, como algo irracional, sino que el concepto del gozo también tenemos que aprenderlo en función a nuestro Señor Jesucristo y a lo que los apóstoles y discípulos nos enseñan en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, quiero sentar esa base, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos claro eso, y muchas veces como pastor uno recibe las expresiones dolorosas de personas que están pasando por pruebas difíciles y algunas de ellas, legítimamente podemos decirlo, preguntan por qué y pretenden que uno dé una respuesta, lo cual sería absolutamente inapropiado. ¿Ya? Nosotros estamos para acompañar, para orientar, para guiar, para ayudarnos a llevar las cargas unos a otros, pero no para explicar. El fruto de esa prueba lo sabrás tú
¿no es cierto? Y el Señor finalmente lo usará en función del desarrollo del carácter en nosotros. Entonces, cuando vamos en el versículo 2, ¿no es cierto? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Lo que vamos a ver el día de hoy es el propósito de Dios para las pruebas, no la explicación de las pruebas. El propósito que Dios tiene al probar nuestra fe. Recuerden, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, todas las pruebas que Dios va a permitir en nuestra vida tienen el propósito central, fundamental, de probar nuestra fe. Es decir, cuánto es que realmente creemos y le creemos a Dios. Ese es el propósito central y de ahí se deriva todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos como ejemplo supremo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, la prueba de Abraham. Todos conocemos cómo Abraham, ¿no es cierto? Dios hace una intervención milagrosa en la matriz de Sara, ¿no es cierto? Y en la, digamos, en la sexualidad de ellos al punto de producir un hijo pasado los 90 y tantos años. ¿Ya? La fertilidad, todo eso fue un milagro de Dios. Y por lo tanto, este hijo Isaac no solamente era un hijo o hijo único, sino que además era un hijo en la vejez y era la esperanza de la continuación de la promesa que Dios le dio a Abraham de que sería padre de multitudes. Ahora bien, todos conocemos la historia. Dios en un momento determinado pide la vida de Isaac, ¿no es cierto? Y no solamente pide la vida de Isaac, sino que pide a Abraham que le quite la vida. Porque una cosa es que un hijo fallezca producto de una enfermedad y otra cosa es matar a tu hijo. ¿Ya? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir analizando desde un punto de vista distinto. Y Abraham dice que toma al niño, y que era un joven más o menos, lo lleva y todo lo que nosotros conocemos. Pero él, ¿qué es lo que finalmente se concluye? Es el hecho de que Abraham nunca, en primer lugar, dudó de la provisión de Dios. Él dijo, Dios proveerá, e incluso confió, ¿no es cierto?, de que volvería con aquellos que dejó a algunos kilómetros, cuando dijo, quédense ustedes acá, el niño y yo iremos, sacrificaremos y volveremos. No sabía cómo, él no tenía idea cómo, él no tenía una concepción como nosotros de la resurrección, pero había una confianza en que Dios iba a proveer. Sin embargo, esa confianza, imagínense, llegó hasta el punto de que él ya tenía a Isaac sobre el altar y empuñado y elevado su cuchillo, ¿no es cierto?, para sacrificarlo. Y sin embargo, es en ese momento cuando Dios, por medio del ángel, le detiene y dice, ahora sé qué cosa, que tienes temor de Dios, que tienes temor de Dios. Eso, hermano, ahí está la fe. Creer, no solamente creer en Dios, sino creer lo que Dios dice. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, tu único hijo, ese que amas. Es como que casi le metió el dedo en la llaga. Vas a creer a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Temor de Dios. Temor de Dios. Y el temor de Dios se expresa en la obediencia a Dios. Nosotros no estamos recibiendo orden de un ser humano, sino que estamos recibiendo una orden de Dios mismo. Ese es el poder que tiene la Escritura y eso es lo que nosotros tenemos que también aprender a temer en función de que su palabra es la verdad y es su palabra. Por lo tanto, la prueba va en dirección a nuestra fe. ¿Cuánto es que realmente le creemos a Dios? ¿Por qué? Porque un soldado o lo que sea, mientras no existe el combate o la batalla, no se va a saber realmente de qué está hecho. ¿De qué está hecho? Muchas veces los que son sumamente, entre comillas, valientes en las prácticas, cuando llega la hora de los cubos son los primeros que retroceden. Entonces, la prueba va en directa
o directamente a nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto creemos? Va a darnos el diagnóstico de cuán debilitada está nuestra fe o cuán fuerte está nuestra fe. Lo primero entonces que vamos a ver es que todos los seres humanos sufrimos pruebas. Quisiera que revisáramos, y esto es producto de la caída, es decir, las situaciones calamitosas, difíciles, complicadas, enfermedades, problemas económicos, pérdidas, no son prerrogativa exclusiva de los cristianos. El mundo las vive. Y eso es porque somos pecadores. La caída generó pecado y el pecado generó muerte, separación de Dios. Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Casi le digo a Cristian que lea, ¿verdad? Que estamos, no es miércoles, en la noche. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, lo que está diciendo es que el solo hecho de entrar el pecado en el mundo, producto de la caída de Adán, ese pecado se trasladó y se traspasó a todos nosotros, a todo el resto de la humanidad. Y entonces eso significa que nosotros somos seres caídos, significa que somos seres apartados de Dios, y significa entonces que lo que nos va a caracterizar es justamente la calamidad. La calamidad, desde todo punto de vista. O sea, la exposición que la humanidad tiene a la calamidad es inmensa. Es inmensa. Solo por el hecho y como resultado, por supuesto, de la caída. Ahora bien, dentro de ese concepto, por supuesto que implica que cristianos, no cristianos y cualquier persona o ser humano está absolutamente sujeto a esta dinámica que es propia del mundo. Por lo tanto, no es una prerrogativa de nosotros. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Que cuando somos hijos de Dios, todo lo que sucede a nuestro alrededor está, y sabemos que está en control de Dios, con un propósito. Porque no hay propósito para el sufrimiento de aquel que está sin Dios. Es una cosa terrible, es una cosa espantosa, desoladora. Desoladora. Job, nuestro hermano Job, en el capítulo 5, haciendo justamente alusión a esto, a la realidad de la prueba. Job capítulo 5, versículo 7. Job 5:7. Dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. O sea, no hay cómo escapar de ella. Nacer en este mundo es nacer para aflicción. De cualquier tipo, de cualquier índole. Pero algo que nos va a caracterizar a todos es que vamos a vivir aflicción. Aún aquellos que supuestamente lo tienen todo, aún aquellos que supuestamente están en una posición ventajosa, la aflicción les alcanza igual, de distintas maneras, de diversas maneras. Es propio de nuestra naturaleza humana. Nadie puede escapar a la aflicción. Nadie va a escapar a la aflicción. Job, ahí mismo, el capítulo 14, el versículo 1. Fíjese que Job está dándose cuenta de una realidad que le era ajena a él hasta antes que el Señor permitiera la prueba en su vida. Dice 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hastiado de sinsabores. ¿Has tenido sinsabores en tu vida? Claro que sí. No estoy diciendo de qué tamaño, no. Olviden la magnitud, olviden
lo cualitativo, sino que el concepto. Todos hemos tenido sinsabores, algunos más terribles que otros, claro que sí, pero en nuestros cortos días, lo que va a caracterizar nuestra vida van a ser los sinsabores. Así es el mundo. Por eso es que el mundo está en una carrera loca por tratar de abstraerse de una realidad que no puede abstraerse. La aflicción. Por eso es que, ¿no es cierto?, las ventas de psicofármacos hacen ricos a los laboratorios farmacéuticos. Por eso es que más de la mitad de la población de nuestro país tiene trastornos de algún tipo a nivel mental, y la mayoría de esos son de carácter emocional. Y es transversal. Es transversal. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que efectivamente la palabra de Dios es verdad. La aflicción, los sinsabores, las situaciones difíciles, las frustraciones. Entonces, en este ambiente estamos nosotros. Pero a diferencia de lo que el mundo hace naturalmente y hacia donde el mundo se enfoca, el Señor nos dice: tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Esa es la dirección que el Señor va a dar a nuestras aflicciones, a las pruebas que Él pondrá en nuestra vida. Tened por sumo gozo. Y digo las pondrá Él porque no viene de nosotros. Por eso es que nuestro crecimiento espiritual es fundamental, es clave y es vital para que nosotros no solamente entendamos esto, sino que para que realmente sea una realidad de vida. Una realidad de vida. Entonces, después Job 42. Y colocamos a Job porque aparte de Abraham, ¿no es cierto?, yo creo que nadie en el mundo le ha pasado lo que le ha pasado a Job. Si no fuera escrito por Dios, diría yo casi rebuscado. Job 42, versículos 5 y 6. 4, 5 y 6. Este mismo hombre que atravesó lo indecible y que dice la Escritura que a pesar de que se compungió, a pesar de que por supuesto se resintió, porque somos humanos, ¿no es cierto?, a pesar de eso, él nunca dice que pecó contra Dios. Incluso llega a decir: si tú me mataras, yo aún no blasfemaría contra ti. Después de todo su paso, él llega a decir en el capítulo 42, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Las pruebas nos enseñan. Cuando hablamos de teoría y práctica, ¿por qué en toda actividad profesional, técnica o lo que sea, siempre hay una parte teórica y una parte práctica? ¿Sí o no? Porque la práctica es lo que verdaderamente nos enseña, es lo que, ¿no es cierto?, toma todo lo que hemos aprendido teóricamente, pero le da el valor del aprendizaje. El aprendizaje o la teoría sin una práctica no tiene el valor, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos realmente saber si somos capaces de hacer lo que supuestamente en la teoría podemos hacer. Entonces acá Job está diciendo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese hombre estaba gozoso. Y fíjense las palabras que uso. Me aborrezco. Mientras más me aborrezco, ¿no es cierto?, más se engrandece Dios. Mientras más me alabo, más chiquitito dejo a Dios. ¿Te das cuenta que es totalmente distinto? Piensa en eso en la filosofía del mundo actual, en el sistema de pensamiento. Alguien que diga, me aborrezco. Me aborrezco. ¿Por qué? Porque el descubrir la obra de Dios en nosotros y el vivir en la práctica cómo Dios obra en nosotros, ciertamente que no tiene comparación. No hay comparación con eso. Y Job
dice, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo solamente había escuchado de ti. Yo creía que sabía de ti. Pero ahora realmente he aprendido. La prueba nos enseña a depender de Dios. Nos enseña de qué estamos hechos. Si realmente nuestra fe se compadece, la teoría con la práctica, con el momento, ¿no es cierto?, como decía mi papito, de los que hubo. No sé si los jóvenes usan esa palabra, ¿no? Que hubo. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 8. Ustedes saben, Lucas, capítulo 8, nos habla de la famosa parábola del sembrador, la explicación que nuestro Señor le da de forma exclusiva a sus discípulos de la parábola del sembrador. Recuerden, Él dijo que había da 4 tipos de tierra, ¿no es cierto? Y cada una de ellas se va manifestando de manera distinta y solamente la última es la verdadera, la que da fruto, ¿no es cierto? La tierra buena, como le llamamos. Pero en el capítulo 8, versículo 13, nos habla de aquella que cae en el camino. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cómo podríamos saber realmente si esa persona verdaderamente se ha convertido? Si verdaderamente el Espíritu Santo le ha traído arrepentimiento, si verdaderamente el Espíritu Santo le ha sellado, si verdaderamente Dios mora en él o en ella. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan, se alejan. Se alejan de las cosas de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de la oración, se alejan de los hermanos, se alejan de todo lo que tenga relación con Dios, de todo lo que tenga relación con Dios. Incluso pueden llegar y seguir todavía creyendo, pero ya no quieren saber nada con Dios. En los Estados Unidos, hace algunos años atrás, se acuñó una frase que mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, plasmaban en poleras, ¿no es cierto?, que decía, quiero a Cristo pero no a la iglesia. Quiero a Cristo pero no a la iglesia. De alguna manera hay una responsabilidad por parte de la iglesia también, pero de otra manera eso es absolutamente una dicotomía para alguien verdaderamente convertido. Para alguien verdaderamente convertido. Entonces alguien que dice, mira, en realidad yo sigo creyendo al Señor y sigo orando, pero en realidad no quiero saber nada de la iglesia, ni de esta ni de otra, ¿no? Te tengo una noticia, o sea, eso es una señal muchas veces inequívoca de que eres una persona como esta. Que la piedra cayó en la piedra, claro, mientras las cosas iban bien, mientras todo, felicidad, todo. Invitaba a los hermanos, iba a la casa de los hermanos, hacía esto, allá. Pero cuando vino la prueba, y no hubo una solución, entre comillas, conforme a lo que esperaba de un Dios que como me ama me tiene que dar lo que yo quiero, entonces me aparto. Quiero decirles que en la parábola, claramente, la única tierra o el único que representa un cristiano es la última tierra. No es que son cristianos que este se alejó y el hermano perdió, no. El último es el único cristiano. Lo que está haciendo la parábola del sembrador es demostrar que las personas se prueban verdaderamente si son o no hijos de Dios cuando llega la prueba. Por lo tanto, la prueba es inevitable para nosotros, es parte de la enseñanza y cómo el Señor nos forma, y por lo demás, todo ser humano va a sufrir, ¿no es cierto?, algún grado de calamidad, de dificultad, de decepción, de dolor, en fin.
Pero si somos hijos de Dios, cada cosa que Dios permite tiene propósito. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Recuerdan eso? Memorizar versículos a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, ¿no es cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es ese bien? El bien de Dios, no el bien mío. Lo que Dios piensa, sabe y quiere que yo tenga como bien. Y el propósito de Dios es el desarrollo de mi carácter, como un hijo, una hija de Dios. Eso es. Este cuerpo va a perecer, no nos vamos a poder llevar nada. Todos nuestros esfuerzos marginando a Dios de nuestras vidas son una mala decisión si somos hijos de Dios, porque finalmente en un abrir y cerrar de ojos nuestra condición va a adquirir la posición y la forma eterna. Eterna. Entonces, el propósito de Dios para nosotros es formar su carácter. Las pruebas también, aparte de verificar el tamaño de nuestra fe o el desarrollo de nuestra fe, va a desarrollar en nosotros algo que es muy, muy importante, como es la humildad. La humildad nos enseña a depender de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que depende de sí mismo, que tiene todavía una autosuficiencia, que considera que Dios es un buen compañero, que cuando lo necesito le pido ayuda, pero no como el soberano de mi vida. Y vamos a ver en 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piense estar firme, el que crea que tiene una autosuficiencia, el que crea que realmente, incluso, entre comillas, espiritual, ¿no es cierto? Que se cree como muy amigo de Dios, que Dios no le va a permitir las pruebas, o no sé, pero cualquier concepto errado de autosuficiencia en mis capacidades, y con esto no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que nosotros no seamos ni buenos trabajadores, no, estoy diciendo en qué confías tú, en quién confías tú realmente. Entonces dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, nunca nosotros podemos sentirnos satisfechos con nuestra condición espiritual. Siempre necesitamos más. Mientras más cerca estamos de la luz, y mientras más permitimos que la luz entre en nuestra vida, más cuenta nos damos de cuánta suciedad hay en nosotros. Si estamos lejitos de la luz, vamos a ver alguna mugrecita. Pero cuando nos acercamos a la luz se produce un efecto realmente impactante también, que es que nos damos cuenta cuán sucios somos y cuánta necesidad de Dios tenemos. Si es que verdaderamente, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por supuesto, todo lo que hemos visto, si nos damos cuenta, es un asesinato al ego, al egocentrismo, al individualismo. Eso es un atentado a la forma de pensar del mundo de hoy. Vemos también en 2 Corintios 12, versículo 7. El apóstol Pablo seguramente tenía este problema de alguna manera enorgullecerse. Él era un hombre muy orgulloso en su vida como fariseo y seguramente esa tendencia le persiguió durante toda su vida. Hay personas que tienen una tendencia a eso, hay personas que son tendencias. Y entonces tenemos que luchar toda la vida contra esa mala tendencia. Y en el caso del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 7, fíjense, el versículo 6, él dice,
después de que Dios le muestra revelaciones y todo esto en el tercer cielo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahí está una declaración, ¿no es cierto?, de un hombre, podríamos decir nosotros, humilde, que fue al tercer cielo llevado por el Espíritu Santo, por Dios, y vio cosas indecibles, una serie de otras situaciones. Y él dice, yo no quiero que piensen más de mí. Pero por si acaso, Pablito, como Dios nos conoce mejor, por si acaso, Pablito, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de inmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros necesitaríamos un par de aguijones, algunos hasta el escorpión completo en la espalda. ¿Por qué? Porque esa es la ayuda de Dios. Dios nos está ayudando, nos ama. Él no quiere que seamos orgullosos. Él no quería que Pablo se enorgulleciera y que llegara un momento en que tanto se creen. Yo fui llevado al tercer cielo. Para que nunca olvidara eso, a pesar que tenía una buena actitud, le dejó un ganchito, ¿no es cierto?, que cada vez que se acuerda. Sería práctico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos cuando uno... Ay, me acordé. No. Pero como no tenemos muchas veces nada, a veces la regamos y después, claro, venimos, recogemos, nos arrepentimos y toda la cosa, pero sería mejor no regarla, no dejar la llave abierta. Aquí en Santiago vamos a hablar de la lengua, que es la forma práctica de ser hijos de Dios. La forma práctica como manejamos nuestra lengua, la forma práctica como manejamos los recursos, la forma práctica, todo. Entonces dice, a Pablo le dejó un aguijón. Por supuesto, los teólogos han discutido durante siglos qué es lo que era. La verdad que no tiene ninguna importancia y si Dios no lo especificó, no tiene importancia, porque la importancia es la enseñanza. Que Dios amaba tanto a Pablo que lo protegió por medio de ese aguijón, de esa molestia, lo que fuera, ¿no es cierto?, de volverse orgulloso, de retroceder a cuando él era un fariseo de fariseos, criado o enseñado por Gamaliel y toda esta cosa que era realmente pomposo. Él llega a decir, para mí ya no tiene ningún valor, pero aún así Dios le dejó un aguijón. También la prueba nos va a librar, creámoslo o no, debemos creerlo, nos va a librar de algo que nosotros todos por tendencia natural tenemos, que es una dependencia en las cosas terrenales y materiales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una dependencia, no que tengamos una necesidad, Dios lo sabe, pero lo que hay que evitar y contra lo que tenemos que luchar es contra la dependencia de las cosas materiales. La felicidad de mucha gente radica es que el consumismo es uno de los signos más fundamentales de esta generación, porque parte importante de la felicidad, si no toda la felicidad, radica en lo material, Y no estoy diciendo que tú disfrutes la casita que Dios te dio, no, estoy hablando de la dependencia. ¿Qué pasa cuando no la tengas? ¿Qué pasa si no lo tienes? ¿No es cierto? Entonces, esas son las cosas en las que tenemos que enfocar nosotros. No ese temor, cuando el Señor me va a quitar esto, no. Fortalecernos espiritualmente porque la prueba puede venir por cualquier parte. Por eso dice la palabra diverso. Y una de esas partes muchas veces es lo material, lo mundano desde el punto de vista de lo físico en general, partiendo por nuestra salud, partiendo por la salud de aquellos que amamos, partiendo por muchas cosas y por supuesto también en función de lo material. ¿Se acuerdan de esa canción? 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tiene esas 3 cosas, dice, dele gracias a Dios. Esa canción es del infierno.
Porque uno tiene que darle gracias a Dios por las pruebas. Ahora, no significa, Señor, te agradezco por la casa, Señor, te agradezco por eso. Pero la dependencia de eso es lo que en definitiva a nosotros nos carcome. A nosotros nos carcome. ¿Se recuerdan la historia que cuenta Jesús o la parábola? Dice, un hombre tenía tremendos campos y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a romper, voy a echar abajo los graneros que tengo ahora que son muy chicos, voy a construir gigantes graneros y ahí voy a guardar y me voy a sentar. Voy a decir, alma mía, tranquila porque tienes para muchos años. Y hay una voz que dice que él no la escucha. Necio, hoy día vienen por tu alma. Hoy día vienen por tu alma. El problema no era ni del tamaño de lo que iba a guardar, ni el tamaño de los graneros, sino que de la confianza y la dependencia que ese hombre tenía de eso. De eso. Entonces, nos ayuda, por supuesto, a no depender o a librarnos de esta dependencia de las cosas materiales. En Hebreos capítulo 11, primero 2 de Corintios. 2 de Corintios 4:15. (4:15 al 18). Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Ese es el plan de Dios. No intervenir en lo exterior y dejar que lo exterior siga su ciclo normal caído. Lo exterior siga su ciclo normal caído. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué vivimos nosotros? ¿Cuál es la pregunta? ¿Vivimos por las cosas eternas o por las cosas? ¿De qué dependemos? ¿De qué dependemos? No está hablando de no disfrutar las cosas que Dios, en su infinita gracia, nos permite administrar durante este corto tiempo. El punto es la dependencia de eso. La dependencia. Tampoco es un llamado a la irresponsabilidad. Esa falsa confianza de que Dios proveerá sin mover un dedo, eso la hicieron, ¿cierto?, gente floja. Pero el punto es la dependencia de eso. El verdaderamente medir nuestra felicidad o tristeza en función de eso. En función de eso. Yo sé que lo que estoy diciendo nos suena hasta a nosotros como anormal, y lo es. Y lo es. Pero ¿por qué nos resulta tan anormal? Porque eso demuestra que nosotros vivimos en la dirección equivocada. Y Dios nos está invitando a vivir en la dirección correcta. Por eso, aunque nosotros muchas veces nos esforzamos y conseguimos y logramos aquello por lo cual tanto luchamos, después de tenerlo un rato ya no es como lo mismo. Y necesitamos urgentemente otra meta, urgentemente otra cosa. Y eso es porque nuestra naturaleza espiritual nunca va a ser saciada por las cosas materiales o externas. Pablo dice, ¿no es cierto?, no mirando nosotros las cosas que se ven. La palabra mirar ahí no es el acto físico de ver, sino que mirar es enfocar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no enfocamos en las cosas que se ven, sino que en las que no se ven. Las que no se ven son justamente las eternas. Las que se ven son las que perecen. Las que perecen. Todo por la ley, segunda ley de la termodinámica, ¿no es cierto?, va a la destrucción, a la descomposición. Eso es transversal a todo, a todo. Por lo tanto, lo que no se ve es justamente lo que es eterno. Pero nuestro foco no está
en eso, o no está lo suficiente en eso, o no es la concentración de nuestra vida. ¿Cuántas veces pensamos nosotros en la vida eterna de verdad? No solamente cuando estamos medio mal y decimos, lo único que quiero que venga el Señor, no, sino cuando estamos bien, cuando todas las cosas resultan y todo porque es re fácil decir, Señor, llévame porque ya no... No, sino que cuando las cosas... ¿Es la vida eterna algo que nos emociona, nos entusiasma? ¿Cuántos charquis se mejorarían si pensáramos más en la vida eterna? Esas caras largas, sí, es un término nortino. Caras largas, esto... ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque el foco en lo eterno debiera ser la expectativa máxima de nuestra vida, no con una concepción escapista, ni de eludir nuestra responsabilidad, ni de querer que Dios nos saque de esto ya. No es como Elías que dijo, mátame, Señor, no soy mejor que los otros. No, el Señor, ¿qué hizo? ¿Lo mató? No, lo fortaleció porque le dijo, Elías, todavía tengo pega para ti. Todavía tengo pega para ti. Entonces, la expectativa de lo eterno. Ahora sí, Hebreos 11, 24 al 26. Aquí habla y relata la decisión que en un momento crítico de su vida tomó Moisés. Hebreos 11, 24 dice, por la fe, es decir, creerle a Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tomó una decisión. Aquí está Egipto, todos estos deleites. Aquí está el pueblo de Dios, todas estas tribulaciones. Pero esto que está acá es eterno. Es eterno, esto es pasajero, esto es temporal. ¿Ya? Esto otro es temporal. Escogiendo antes ser maltratado, versículo 25, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada en el galardón. Es la misma expresión, el foco. No ponemos el foco en las cosas terrenales, ponemos el foco en las cosas celestiales. No ponemos el foco en las cosas que se ven, sino que en las que no se ven. ¿Ya? Entonces hay un mundo que no se ve, que es más real que el que vemos, que el mundo físico. Y el mundo físico cada vez más se está transformando en algo irreal. La gente ahora se abstrae y se compra estas cuestiones y vive una vida virtual y todo a través de eso, que no es real. No es real, pero ya hay clubes de eso, hasta relaciones sexuales están teniendo por medio de estas cosas que son realidad virtual. Entonces, las cosas que se ven no solamente son perecederas, sino que muchas de ellas son irreales. Ahora bien, otro propósito de las pruebas, valorar las bendiciones de Dios, comenzando por nuestra salvación. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por habernos salvado? Que no merecíamos nada, que nos ha dado una ciudadanía eterna. ¿Es eso lo que marca el gozo en nuestra vida? Que por el puro afecto de su voluntad Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Que Él tiene guardadas preciosísimas cosas, tesoros para nosotros que no sabemos qué son, pero lo único que sabemos es que son maravillosos y ten por seguro que no tienen nada que ver con los tesoros de la tierra. Entonces, ¿es eso motivo de nuestro gozo, motivo de nuestro seguir adelante, motivo de seguir dando la buena batalla de la fe, pero con gozo? No a la rastra, aquí estoy, pues hermano.
¿Hay momentos difíciles? Claro que hay momentos difíciles. ¿Hay momentos de bajón? Sí, hay momentos de bajón. Nadie es ¿no es cierto? Un hilo recto en ascenso sin ningún... No, eso no existe. Por supuesto que hay momentos de desazón, pero en esos momentos de desazón, ¿a dónde vamos? ¿A quién iré? Sino a ti. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde los fariseos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso ocurre a partir, recuerden, de un arneo que hace el Señor de todos los que le estaban siguiendo. Mucha gente le seguía. Y en un momento empieza el Señor a hablarles ciertamente de todo lo que eso significaba y prácticamente todos, excepto sus discípulos, los apóstoles, se fueron. Y el Señor Jesucristo les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es contundente. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde arrancaremos? ¿En qué nos refugiaremos? Salmo 63, 3, 7. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. 63, 3, en adelante. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendecirá en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labio de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Un hombre agradecido de las bendiciones de Dios. En la prueba, en la situación difícil, cuando todo se cae, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Las pruebas sirven para que nosotros dependamos más de Dios. Dependamos más de Dios. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, las pruebas nos llevan a depender más de Él, no a alejarnos de Él. Hay momentos de tristeza, hay momentos de dificultad, pero nunca de abandono. No somos como la semilla que cayó en la piedra, que mientras las cosas van bien, ¿no es cierto? Supuestamente estamos y somos y participamos y todo. Pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Me aparto y no quiero saber más de esto. Un verdadero cristiano nunca, jamás tiene esa actitud. Aun cuando hay dolor, aun cuando hay muchas veces confusión, porque suceden cosas que nosotros están fuera de nuestros registros posibles. Cosas que no imaginamos que podían suceder, pero sucede. Pero después de esa confusión viene la pregunta, ¿a quién iremos? Y nos apegamos más al Señor, porque finalmente Él tiene control de todo, de la vida, la muerte, la enfermedad, la finanza. Todo está en sus manos. Yo no estoy en manos de un Dios que tiene algunas cosas en control. Él tiene todo en control. Puede que yo no entienda nada, por eso es que el propósito de este estudio o de estudiar la Carta de Santiago no es explicar la prueba, sino que es saber el propósito que Dios tiene con ellas, la que sea, y ayudarnos como hermanos, hermanas, a sobrellevar las cargas los unos con los otros. No arrancar, a depender de Dios y a depender de su cuerpo, que es la iglesia, Finalmente, también las pruebas, nos enseña la Escritura, sirven y Dios las usa para consolar a otros, para ayudar a otros. No necesariamente en la misma prueba, pero el ser probados, el
tener victoria en la prueba, el dar gloria a Dios en la prueba por medio de nuestra forma de responder a ella, nos capacita para animar a otros, no para juzgar a otros. ¡Shh! Lo tuyo no es nada, lo mío sí. Mira la clase de fe que tienes. No, nunca. Saber realmente que Dios permite pruebas en nuestra vida también con un propósito de consolar, de entender, de ayudar, de guiar a otros en el valle sombra de muerte que le toque vivir. En Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22. Esta es una escena favorita mía. Aquí sea todo lo que uno te rompe todos los esquemas, entre comillas, lógicos que uno pudiera esperar. Va caminando Jesús con Simón, seguramente. Versículo 31, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En mi cabeza y en la cabeza de Pedro, yo pienso que al principio sí, pero qué bueno que estáis tú, porque me imagino que le dijiste que no lo hiciera. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros pensaríamos: Señor, uy, menos mal que estoy contigo? Me imagino que tú le dijiste: no me toques a Pedrito. La respuesta del Señor, una vez más, desconcertante: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, yo estoy orando por ti para que cuando te zarandeen, que lo voy a permitir, tu fe no falte, sino por el contrario, se afirme. Se afirme. Ahí se acabó el Dios de bolsillo, el ídolo, al cual la gente le pide, ¿no es cierto?, que lo saque, que cambie, que esto, que allá. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que seas zarandeado, que tu fe no falle, que tu fe se fortalezca, que dice: confirma a tus hermanos, afirma a tus hermanos. La prueba te va a capacitar para que tú no seas solamente un apóstol, ¿no es cierto?, teórico, sino que un hombre también moldeado por las pruebas. Y vaya que lo fue. Y vaya que lo fue, ¿no es cierto? Él no era un general que se quedaba atrás y los otros morían. No, estaba ahí, ¿no es cierto? Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí Pedro, ¿no es cierto?, sacó toda su personalidad y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, Pedro, todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Pero aún ese momento va a ser usado para ayudar a otros. A otros. Recuerden que pasaron algunos meses probablemente y Pedro y Juan son tomados prisioneros por el concilio, son castigados, son conminados y amenazados a no seguir predicando a Jesús, y sin embargo ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y entonces los azotaron y ellos dicen que salieron gozosos. ¿Por qué? Porque ellos vieron la mano de Dios en la transformación de ser un cobarde a realmente haber pasado la prueba y saber que esa prueba fue pasada porque Dios estaba con ellos y que su fe salía fortalecida, y entonces van a la iglesia y confirman a los hermanos. Finalmente, 2 Corintios 1, 3 al 6. Segunda de Corintios 1, 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Recuerdan cuando Hebreos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que nos puede entender porque Él fue también
en muchas y muchísimas veces tentado. Él sabe lo que significa la tentación. Él no cometió pecado, pero Él sabe el peso de la prueba, el cual nos consuela en todas, escucha eso, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Propósito de la prueba también es consolar a otros, aprender a consolar a otros. Realmente aprender a consolar a otros. Entonces, hermanos, el día de hoy hemos revisado solamente algunos propósitos que la Escritura nos enseña de por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida. Vuelvo a insistir, no hay ninguna presunción de explicar el porqué de tal o cual prueba en particular, nunca. Pero sí recibir aliento de Dios que por medio de estos propósitos divinos, que son para nuestro bien, y para el bien de su cuerpo, que es la iglesia, Dios ha propuesto probar a los suyos. ¿Nos ponemos de pie para orar?